agradezco muchísimo al maestro Claudio Nieto. Él es maestro en diseño urbano y jefe de la carrera de arquitectura en la Universidad de La Salle. Le agradezco mucho la espera, maestro, y pues muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias y muy bien, maestro. Quiero empezar preguntándole justamente sobre en qué contexto anda más o menos México en el tema sobre las construcciones. Vemos que ha sido incluso una constante en nuestro país, que hay obras, que hay derrumbes, que hay fallas, que hay que sí, inundaciones y demás. ¿Qué tan complicado es este proceso de obras grandes para ciudades complicadas, incluso como la Ciudad de México? Claro que sí, Meme. Mira, una obra de infraestructura como el sistema de transporte del metro, que es el tema específico del cual estamos ahora hablando, pues sin duda es un gran proyecto que tiene que involucrar a muchísimos especialistas para poderse llevar a cabo. Comenzamos con temas desde ingenierías básicas, pretrazos, estudios, se tienen que hacer muchos estudios previos para llevar esto a la realidad. Y posteriormente de realizar todos estos estudios que llevan bastantes meses o inclusive años, pues ya inician unas etapas de desarrollo ejecutivo de proyectos y posteriormente de las distintas partidas que involucran la logística de construcción de un proyecto así. Digo, esto es un resumen muy sencillo, pero básicamente ese es el procedimiento. Ahora, maestro, permítame preguntarle, usted que bueno, todos vimos cómo se da esta situación con la línea 12 del metro, preguntarle si usted, digo, yo sé que tenemos que esperar los dictámenes, pero mucho se menciona de la línea 12. En su experiencia como urbanista, como arquitecto, ¿en dónde cree que esté la falla o en dónde deberíamos de concentrar el análisis para entender lo que pasó el día de ayer? Se habla de esta trave, pero qué tan complicado incluso es que una trave o qué tiene que pasar para que una trave se venza o se rompa como ocurrió ayer. Claro, sin duda, bueno, pues hay demasiada especulación con respecto a este tema y creo que es importante esperar hasta los resultados oficiales que nos dé el peritaje. Pero bueno, podemos ir nosotros deduciendo ciertos motivos que pudieron haber ocasionado este accidente. Entonces, regresando a tu última pregunta, ¿qué tiene que suceder para que un elemento estructural falle? Pues tiene que ser sometido a esfuerzos mayores para el que fue calculado. Y esto puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, el esfuerzo sísmico es uno de ellos, por eso en ocasiones se caen construcciones en sismos muy fuertes. Y también, pues, el peso, posiblemente si hubo errores técnicos durante el proyecto o hubo cambios de especificaciones con el tipo de tren y demás, pues estos factores que en algún punto pudieron no haberse anticipado, pues pueden ir contribuyendo a ir debilitando una estructura. Ahora, con esto en mente, creo que es importante también aclarar que una estructura, digamos que va avisando cuando está fallando, ¿no? Empiezan estos elementos a presentar una geometría, a una flecha de flexión que comúnmente nosotros llamamos pandeado, y empiezan distintos elementos a deformarse. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que obviamente un elemento está sobrellevando los esfuerzos para los cuales fue proyectado y construido. Entonces, ¿eso cómo se puede prevenir? Que creo que es el punto medular que deberíamos aprender de esta experiencia como ciudadanía. Esto se debe prevenir con una plataforma de mantenimiento sumamente ágil y estructurada, porque la infraestructura de la ciudad, la de transporte, la eléctrica, la hidráulica, pues son instalaciones sumamente especializadas que requieren muchísimo mantenimiento por el gran desgaste y actividad que tienen. ¿Cada cuánto? Porque se habla, en la conferencia de prensa la jefa de gobierno mencionaba que, o más bien la directora del metro mencionaba que el último mantenimiento que se le dio fue hace un año. ¿Qué tan cercanos o qué tanto tiempo debe de haber entre mantenimiento y mantenimiento? Bueno, nos decían también que diariamente se revisa el metro y cómo funciona, pero bueno, ¿qué tanto tiempo debe de haber o qué tan espaciados deben de estar estos mantenimientos? Determinarlo de manera específica
así un poco al aire, es un poco complicado porque antes se tienen que estar haciendo un diagnóstico a detalle de las condiciones que presenta la infraestructura y seguramente las distintas líneas tienen condiciones distintas, que tienen problemas distintos y por ende tienen que estárseles dando mantenimiento en periodos distintos, ¿no? Pero con respecto a poder dar un periodo o una periodicidad a los trabajos de mantenimiento, lo que debería hacerse es fortalecer las labores de inspección, ¿no? Porque como tú mencionabas, ok, el metro se inspecciona a diario, pero ¿qué tan a profundidad y qué elementos, ¿no? Sobre todo, digo, la línea 12 nos pone una situación muy peculiar porque estaba en una estructura elevada, ¿no? Esto es distinto a los que van confinados en un túnel, que también se deben de inspeccionar, pero bueno, aquí estaba a simple vista los temas estructurales y como está muy en boga ahorita de la opinión pública, pues aparentemente había muchos ya reportes de que había daños en esta estructura. Entonces, bueno, pues con todos estos antecedentes, pues sí resulta extraño el pensar que esto pudiera suceder, que son cosas que no deben de suceder. Para eso se hacen todos los esfuerzos previos que comentábamos, estudios, proyectos, pruebas antes de montar los elementos estructurales, pues para asegurar que tengan el requerimiento de cargas y de esfuerzo suficiente, ¿no? Ya para cerrar, incluso con eso, para cerrar, y le agradezco mucho, mucho la espera, en este se habla de un análisis que se va a hacer, un análisis estructural y pues, una auditoría, vamos a llamarle, para determinar exactamente qué pasó. ¿Qué aspectos se deben de tomar en cuenta o qué aspectos va a tomar en cuenta tanto la empresa como incluso la fiscalía y demás para realizar este dictamen? ¿Qué aspectos en particular? Obviamente, pues es estructura, pero ¿qué puntos no pueden olvidarse, pues? Aquí la investigación tiene que ir principalmente en dos vertientes. Una, en examinar en campo toda, pues los escombros, cómo quedaron, para ir determinando qué fue lo que causó esta fractura de la estructura, pero también esto debe complementarse con todo un estudio, llamémosle, de gabinete que no se hace en campo, que rastree pues todas las especificaciones con las cuales se desarrolló esta instalación, este equipamiento, además también de pues ir viendo los registros que van pues que van recordando o que van registrando, vaya la redundancia, cada cuánto se les da mantenimiento a la línea del metro, ¿no? Ya, por último, maestro Claudio Nietro, arquitecto, preguntarle sobre las normas. Esto creo que es importante decirlo. ¿Qué normas se tienen que cumplir o cuáles son las normas, incluso hasta internacionales, en megaobras, como lo es un metro, como lo es el metro del que estamos hablando? ¿Qué requerimientos se necesitan para cumplir con los estándares de calidad para el usuario? Este es un punto muy importante y qué bueno que lo mencionas porque creo que es importante aclarar que México sí tiene muchísima normatividad con respecto a proyectos de este tipo. Entonces, pues no se debe a una falta de normatividad. Tenemos, por ejemplo, las normas de construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que son especificaciones técnicas que se aplican únicamente a las obras públicas, o sea, son más exigentes que las que se piden a construcciones privadas. Entonces, bueno, tenemos toda esta serie de normativas que son tomos, hay como 10 tomos de 500 páginas cada uno, que van hablando de distintos rubros, de espacio público, de iluminación, de estructura, de banquetas, etcétera, ¿no? Tenemos también todas las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Existen también muchísimas normativas referente a infraestructura de transporte, incluyendo el transporte ferroviario y multimodal. Además de distintas normas oficiales mexicanas, las famosas NOM, que pues también especifican muchos estándares de calidad para este tipo de obras. Entonces, durante el proceso de construcción, las distintas supervisiones que se contratan para ir dando, pues llamémosle fe y constancia de que todo se ejecuta de manera adecuada, pues tienen que ir registrando que el cumplimiento de todas estas normas.